Bueno, continuando con lo que ven en pantalla, el reconocimiento de cómo va a ser el bienestar neonatal también depende de que se reconozcan procesos patológicos o intervenciones directamente en el trabajo de parto. Como les decía, un trabajo de parto, digamos, prolongado en el periodo expulsivo, probablemente es indicador de que el neonato no va a nacer, o sea, de que el feto no va a nacer muy bien. Va a ser un neonato, digamos, pues con complicaciones. Entonces, algo que se recomienda en el manual de reanimación neonatal, que me imagino tal vez algunos ya han empezado como a tener contacto con él, pero si la mayoría son de octavo, a lo mejor mucho de será contenido nuevo. Entonces, bueno, intentaré no asumir demasiado sobre eso. Entonces, lo que viene en el manual de reanimación neonatal, como les decía, es esto que ven en pantalla. Digamos, son los factores de riesgo que se proponen, factores de riesgo antenatales, la primera parte de la tabla. Pueden ver que hay muchísimos factores de riesgo neonatales, pues, por ejemplo, los prematuros, los postérminos, que la paciente tenga algún trastorno hipertensivo, especialmente del tipo de preeclampsia, eh, embarazos múltiples, etcétera, etcétera. O sea, pueden ver muchos factores de riesgo antenatales. Y factores de riesgo, digamos, propiamente intraparto, es la segunda parte de la tabla. Por ejemplo, que se tenga que hacer cesárea de emergencia. Las cesáreas de emergencia son eventos catastróficos hasta cierto punto. Muchas veces esas cesáreas de emergencia requieren anestesia general. Y si es anestesia general, es casi una garantía de que el feto va a nacer, pues, anestesiado también. Y si nace anestesiado, va a nacer sin respirar. Digamos, como ese tipo de eventos condicionan que tengan un puntaje de Apgar muy bajo, que es un poco lo que les decía o lo que les invitaba a su reconocimiento durante el cuestionario. Por ejemplo, partos instrumentados también son, ¿cómo se llama? Factores de riesgo para que nazca con eventos adversos neonatales. Partos pélvicos, también. Algo que les acabo de decir es la frecuencia cardíaca fetal en categoría 2 o 3, especialmente la 3. Es un factor de riesgo para un evento neonatal adverso. También algo que les invitaba a su reconocimiento durante el cuestionario anterior, es algo que aquí, digamos, ven como bien claro, la terapia materna con magnesio, porque el magnesio, como en general el magnesio es o compite con el calcio, digamos, para la activación de ciertos canales de calcio, los tipo L, y impide que el calcio entre a las células, ¿no? En las células en las que son más importantes, pues evita la liberación de neurotransmisores, por evitar la formación de estos complejos SNAR, por ejemplo. También puede evitar la contractilidad uterina, puede evitar, en sentido benéfico, la contractilidad del músculo lisovascular, pero a grandes rasgos, uno de sus efectos, digamos, secundarios, que más bien no son tan secundarios, es que en el feto, pues también va a producir, ¿cómo se llama?, depresión neurológica. Luego tenemos, por ejemplo, que exista hemorragia, que exista coriomionitis, que también es un poco lo que vimos la vez pasada con cosa de ruptura prematura de membranas y muchas otras cosas. Realmente, como les digo, son muchas cosas. Bueno, aquí lo primero que les pongo, y se los pongo, digamos, en una categoría separada, es esta idea que ven: preguntas previas a la resolución obstétrica. Son 4 recomendadas, digamos, o mejor dicho, punto de práctica recomendado por el manual de reanimación neonatal. Entonces, estas 4 preguntas son: ¿cuál es la edad gestacional esperada? Si el líquido amniótico es claro, ¿cuántos bebés esperan? Y si hay algún factor de riesgo adicional.
Entonces, todo esto, digamos, es como un tamizaje súper rápido, que se hace antes de que se produzca el parto como tal. En este caso, este, preguntar cuál es la gestacional esperada, ya sea para distinguir si es pretérmino o postérmino. Si es de término, se espera bajo riesgo en ese sentido. Líquido amniótico es claro, porque si no lo es, ya se espera algún riesgo por ahí. ¿Cuántos bebés se esperan? Porque los partos, o sea, un embarazo múltiple, digamos, confiere más riesgo para el bienestar fetal digamos, de ambos fetos, o incluso si son más. En ese caso, por ejemplo, la mayoría de los embarazos múltiples tiene resolución por cesárea, porque la única manera en la que un embarazo múltiple sea recomendado que se resuelva este, por parto es que ambos fetos estén en presentación de vértices. Si uno está de vértice y el otro está pélvico, no es recomendado. Y la palabra clave es no es recomendado porque hay instancias que reportan que se ha llegado a hacer, pero como se imaginarán, tiene efectos un poco riesgosos. Y la última es que si hay algún factor de riesgo adicional, los factores de riesgos adicionales son los que vimos anteriormente en las tablas esas con muchos puntos. Entonces, dado que es un tipo de soporte vital, la reanimación neonatal, de manera muy análoga a lo que es el soporte vital para adultos o para niños, pues mucho mayores, ¿no? O sea, niños escolares, preescolares. Como la reanimación neonatal también es un tipo de soporte vital, se recomienda que exista personal capacitado, pero en cierto número. Entonces, el personal mínimo recomendado es que si hay expectativa de bajo riesgo perinatal, o sea, un embarazo de término en el cual se puede lograr un parto eutóxico en los tiempos promedios, sin que estén prolongados ni nada, entonces todo eso es bajo riesgo perinatal. Entonces, el personal mínimo recomendado es que al menos una persona capacitada en reanimación neonatal esté presente en la sala de parto. Pero si hay riesgos perinatales que son bien claros, o sea, que pueden contribuir a algún evento adverso, se recomienda que al menos 2 personas capacitadas estén presentes. Por lo que les decía, como es un tipo de soporte vital, por ejemplo, si se espera un alto riesgo de evento adverso, una persona, por ejemplo, debe estar encargada de la ventilación y otra persona de otras maniobras, como les decía, tal y como se puede ver en un adulto. Bueno, otra de las cosas que se tienen que tener en cuenta, y es, digamos, algo muy parecido a que les acabo de comentar. Como les decía, hay puntos de convergencia entre la vigilancia, digamos, pediátrica y la vigilancia obstétrica. Este es uno de ellos. Por ejemplo, el trabajo de parto de bajo riesgo, como les decía, solamente con el partograma, con la frecuencia cardíaca cada cierto tiempo, digamos cada hora, cada media hora incluso. Si es alto riesgo, pues se pueden echar mano de otras intervenciones, y si hay necesidad de cesárea de emergencia, la frecuencia cardíaca se registra de manera continua, o sea, básicamente en lo que la paciente se pasa al área de tococirugía para prepararse y todo, alguien tiene pegado el fonodetector para ver los cambios de la frecuencia cardíaca fetal. Entonces, más o menos así es como se produce el monitoreo, y como les decía, es un punto en el que convergen tanto la evaluación pediátrica como la obstétrica. Entonces, las primeras preguntas que vimos son preguntas que se hacen de manera antenatal, pero una vez que el feto ya fue expulsado en su totalidad, o sea, el cuerpo fetal ya está afuera, muy importante eso, el cuerpo fetal, digamos, o sea, ya está afuera, ya están pinzando el cordón y todo lo demás que se tenga que hacer. Hay 3 preguntas que se hacen en ese momento que el cuerpo fetal está afuera. Si es nacido a término, si tiene buen tono y si respira o llora. Lo importante de hacer estas 3 preguntas es que una respuesta negativa a cualquiera de esas 3 preguntas, digamos, la valoración que se debe hacer al feto es
digamos, independiente del área obstétrica, porque si las tres preguntas tienen una respuesta positiva, lo que se hace es que se da, ¿cómo se llama? Apego inmediato. Básicamente el feto al nacer ya es neonato, se le da a la madre y con la madre se hacen como los pasos iniciales. Bueno, sobre la reanimación neonatal, uno de los puntos teóricos en los cuales se hace más insistencia y con buena razón para dar dicha insistencia es de los desenlaces que se pueden esperar en general de los trabajos de parto o de las cesáreas en todo caso. Entonces, se reporta, ¿no?, de manera estadística que aproximadamente el 90% de los neonatos a término no van a requerir mayor intervención más que los pasos iniciales. Más o menos un 10% con la desviación estándar de un 4 a un 10%, con el 10% siendo el porcentaje que representa, digamos, como a los centros de salud que están como con mal equipados o que la población es de muy alto riesgo. Entonces ese 10% corresponde a neonatos a términos y prematuros tardíos que requieren al menos un ciclo de ventilación a presión positiva. Y finalmente tenemos que 1 a 3 de cada 1000 va a requerir soporte vital avanzado. Este soporte vital avanzado consiste en compresiones torácicas y el uso de medicamentos de emergencia, o sea, adrenalina, pero también se proponen el uso de otros. Entonces, los pasos iniciales es lo que ven encerrado y es, digamos, el flujograma que se recomienda en el manual. Como pueden ver, es algo que les decía con las primeras diapositivas. Se propone que la valoración neonatal inicia desde la etapa prenatal, que es la idea que ven hasta arriba. Entonces, bueno, una vez que ya se tiene en consideración todo lo que tenga que ver con lo prenatal, ya se produce el nacimiento, como les decía, una vez que el cuerpo fetal ya está afuera. Bien importante que les insista esto porque hay 3 preguntas que se hacen y 4, o sea, las 4 son prenatales y las 3 se hacen ya nacido. Entonces esas 3, hay 2 vías. Si se responde que sí, es lo que ven a la derecha, es el apego inmediato, lo que les decía, ahí se hacen los pasos iniciales con la madre. Si se responde que no, como les decía, el tipo de valoración y de intervenciones que se hacen son independientes del área obstétrica. El feto es llevado a una cuna radiante y ahí se le hace todo. Si después de los pasos iniciales el feto no tiene como buena respuesta, que es lo que ven en pantalla, si tiene refuerzo respiratorio inadecuado, traducido en que tiene apnea, boqueo o frecuencia cardíaca menor a 100, empieza otro flujograma que más adelante se los voy a comentar. Si tiene buen esfuerzo respiratorio, pero este esfuerzo respiratorio, digamos, no se traduce en una correcta oxigenación, que es lo que ven a la derecha de respira con dificultad o con cianosis, se hacen otras cosas bien distintas. En grandes rasgos, lo más importante de destacar es, como les decía, las 3 preguntas y los datos de esfuerzo respiratorio inadecuado, apnea, boqueo o frecuencia menor de 100. Esto básicamente se traduce, o sea, si el neonato tiene cualquiera de estos 3 eventos que ven en el diamante central, se traduce en que el feto ya tiene una insuficiencia respiratoria como clarísima. Entonces, insuficiencia respiratoria y dificultad respiratoria no son términos equivalentes. Un neonato, en general, cualquier persona puede presentar dificultad respiratoria secundaria a una insuficiencia respiratoria, pero no es necesariamente lo mismo al revés. Los neonatos que tienen una insuficiencia respiratoria, digamos, grave, van a tener apnea, boqueo o frecuencia menor de 100.
los que tienen, digamos, insuficiencia respiratoria que a lo mejor no es tan grave, puede ser que o sea, esos neonatos sí tengan algún grado de respiración inadecuada, pero tienen respiración, como sea. Entonces, no sé si puedo insistirle suficientes en eso, porque, como les decía, insuficiencia respiratoria no se traduce en dificultad respiratoria. Como les decía, el diamante central son los datos muy claros de insuficiencia respiratoria. O sea, si el neonato tiene eso, o sea, no se le busca ninguna otra cosa, digamos, casi un paso directo a pensar que el neonato necesita otro tipo de intervención. Bueno, los pasos iniciales, y va a ser lo último que vamos a comentar, son los 5 que ven en pantalla. El primero de todos es proporcionar calor. Y este calor puede venir de la madre, si se da apego inmediato, o de la cuna radiante, si es que él tiene que hacerse esa maniobra, ¿no? De llevarse al neonato a la cuna. Luego tenemos el segundo paso es adecuar la vía aérea. En este sentido, es lo que se recomienda de posicionar la cabeza y cuello en la famosa posición de olfateo, en el que hay una ligera hiperextensión del cuello, y digo ligera porque si se hace más, eso puede obstruir otra vez pues el paso del aire. La tercera es la aspiración gentil de secreciones, el cuarto es secar y el quinto es estimular. En general, secar y estimular a veces se hacen en el mismo tiempo, porque pues ustedes cuando agarran una toalla y intentan secar al feto, pues no lo secan, digamos, como, o sea, sí lo pueden secar, digamos, como dándole palmadas o dejando que la toalla absorba el líquido amniótico, pero, digamos, para hacer los dos pasos al mismo tiempo, en lugar de secarlo de esa manera, digamos, más gentil, pues lo secan frotándolo. Entonces, al secarlo, también lo están estimulando al mismo tiempo. Entonces, bien importante distinguir los pasos iniciales del soporte básico y del soporte avanzado de la reanimación neonatal. Los pasos iniciales los reciben todos los neonatos, toditos. Los que van a requerir soporte básico son los que ya requieren ventilación a presión positiva, y los que requieren soporte avanzado son los que requieren manejo avanzado de la vía aérea, o sea, con un tubo endotraqueal, compresiones, medicamentos. Entonces, eso también es importante. También se les voy a insistir que todos los neonatos, toditos, necesitan pasos iniciales. Y esos pasos iniciales pueden hacerse con la madre o en la cuna radiante. Y bueno, ya terminamos. No sé si tengan alguna pregunta o algún comentario. ¿Todo bien? Todo bien, Bueno, gracias. entonces voy a terminar esto que ven. Si alguien ya entró de las 10, voy a relanzar el enlace. Ahorita se conectan.